Les comentaba, lo más difícil para nosotros como seres humanos es precisamente hacer esa transición del pensamiento ya a algo más material, como pudiera ser en este caso, plasmarlo en un papel. De ahí, una vez que lo plasmamos en el papel, que nos dimos cuenta que está realmente la idea plasmada tal cual nosotros la teníamos en nuestra mente, el siguiente paso a realizar es la acción. Por eso en muchas teorías, en muchas técnicas también de manifestación se nos dice que tenemos que alinear el pensamiento, la emoción y la acción. ¿Sí? Nosotros cuando plasmamos algo en en un papel, en este caso, ahí es donde entra la emoción. Si nosotros a la hora que lo estamos escribiendo no sentimos una emoción, una sensación positiva, algo que nos esté generando alegría, motivación por lo que acabamos de plasmar, que nos haga hasta cierto punto tener la ilusión o visualizar ese objeto, esa meta que vamos a lograr, esa persona que va a llegar a nuestra vida, lo que sea que nosotros queramos que se manifieste, tenemos que vibrarlo, sentirlo. Y ahí es donde entra en juego la verdadera comunicación entre el pensamiento y la palabra. En todos los textos, como les comentaba, siempre se manifestó y Dios dijo. ¿Por qué? Porque la vibración de tu voz, de tu palabra, la certeza con lo que dices las cosas y la fuerza que le imprimes cuando tú estás generando una acción es lo que nos va a llevar a que se manifieste. Muchas ocasiones podemos nosotros decir, quiero un coche, pero si lo haces con esa voz, con ese pensamiento de, pues, digamos que con la voz que hice yo, aparentemente yo estoy diciéndole al universo, no lo quiero, no me lo merezco, no soy digno de recibir ese regalo. Y desafortunadamente para nosotros como seres humanos, cuando desconocemos cómo trabaja el universo, vamos a atraer a nosotros las cosas que no queremos. Con el ejemplo que les puse yo ahorita, aparentemente yo estoy pidiendo un coche, pero la forma en la que lo expresé, en la forma que lo dije y el sentimiento que le imprimí, simplemente estoy diciendo no lo quiero. Y lo mismo pasa, y hay ocasiones que me ha tocado escuchar en en algunos cursos, en algunas frases de personas que empiezan a querer manifestar algo, pero cuando lo plasman en un papel, no se dan cuenta que en el mismo papel, así como yo lo hice en este caso con la expresión, las mismas personas dicen, me gustaría tener una casa, pero pues no sé si sea bueno que tenga una casa, si sea, o sea, al ponerle el pero estamos rompiendo la energía de manifestación que estábamos en este caso plasmando en un papel. Por eso es importante antes de trabajar en un proceso, en un sistema de decretos o de manifestación de lo que nosotros queramos, que tengamos bien definido por escrito, bien definido por escrito. Yo voy a empezar a dar pues pequeños cursos aquí directamente por YouTube, y ya más adelante abriremos un curso completo donde podremos manejar, no quiero decir que nos vamos a enseñar a manifestar, lo que yo quiero enseñarles es a que manejen la energía, a que esa energía que todos tenemos la podamos canalizar de la forma correcta. Para la cábala no hay más que energía y vibración, la frecuencia de vibración es lo más importante y todo se mantiene por una frecuencia de vibración. Si las cosas se mantienen sólidas es porque están vibrando. Ustedes lo han visto, por ejemplo, de cantantes de ópera que llegan a unas frecuencias de vibración que son capaces de romper, por ejemplo,
copas. ¿Qué es lo que hace ahí? Rompe esa frecuencia de vibración o lleva más allá de esa frecuencia de vibración, en este caso una copa, al punto que logra hacer que se fragmente, que se rompa. Pero a final de cuentas todo también tiene un orden. En el caso, por ejemplo, de un objeto, cuando se nos cae una taza y se rompe, aunque aparentemente hay un caos, también hay un orden. Entonces, eso es lo importante, comenzar a entender y aplicar estas leyes universales. Quiero hacer un video donde quiero hablar precisamente de cómo se maneja todo lo que viene a ser el universo, cómo está regulado, por darle un término. ¿Por qué? Bueno, porque si imaginan ustedes, si el creador de este universo, que nosotros como seres divinos somos parte de, estuvimos presentes en ese momento, como energía, como espíritu, como ser, imagínense que cuando nosotros decidimos venir a este mundo, a vivir una experiencia terrenal, a tomar nuevas experiencias que nos ayuden a ser más conscientes, que a final de cuentas eso es el objetivo. Venimos con la intención de aportar, pero al mismo tiempo la principal opción en este mundo, en este plano 3D, en este planeta Tierra, es también llevarnos un aprendizaje. Yo doy para recibir, y dentro de la energía también esto es algo muy importante. Solamente en el universo hay dos cosas: hay una luz, una fuente emisora de luz, y hay vasijas. En el caso de todos los seres humanos, nosotros somos vasijas, somos receptores de esa luz, y conforme nos vamos llenando de esa luz, nosotros vamos aumentando en nuestra frecuencia de vibración, vamos creciendo y vamos reflejando. Les pongo un ejemplo rápido. A ustedes les ha tocado que en ocasiones, por ejemplo, traen un billete, para que se entienda y no hablar de conversión de moneda, un billete de $100. ¿Qué es lo que pasa? Con esos $100, ustedes pueden comprar una cierta cantidad de artículos, o quizás van y compran, no sé, un televisor, por dar un ejemplo. Pero resulta que ese mismo televisor que a uno de ustedes les costó $100, hay una persona que con ese mismo billete va y consigue el mismo televisor en las mismas condiciones, sea nuevo, seminuevo, etcétera, pero lo consigue en $30 y todavía tiene él $70 para disponer. ¿Esto qué quiere decir o por qué es así? Bueno, es así porque esta persona que consiguió el televisor de las mismas características, la misma marca, en un precio mucho más económico, es porque esta persona, como vasija, está reteniendo una mayor cantidad de luz. Y digo retener porque en realidad no la retenemos, estamos fluyendo, pero ya nuestro nivel o nuestro caudal de luz es mayor. Es como hablar de tuberías. Podemos estar manejando una tubería muy delgadita y estar manejando tuberías ya muy grandes, por darle un término, una tubería de medio metro de diámetro, y hay gente que puede tener una tubería que su diámetro interior puede ser 1 centímetro. Entonces, ahí es donde radica la diferencia entre que hay gente que con poco puede hacer mucho, y es cuando mucha gente dice, oye, pero es que esta persona aparentemente es mala o no es como nos hicieron creer que la gente debería de ser, pero no conocemos el proceso interior que tiene esa persona, la forma en la que está trabajando y cómo también está dando y recibiendo esa luz, cómo está haciendo fluir esa energía. Y les tengo otra noticia: el dinero, la energía del dinero, no es en realidad energía. El dinero también es una vasija. La Cábala lo explica de una manera muy concreta, muy sólida, que al final de cuentas es lo mismo que un ser humano, en el sentido de que no emite luz, pero sí es capaz de permitirle ese ciclo de recibir y luego fluir.
y eso es a final de cuentas lo que hace que también muchas personas, de una forma aparentemente para pues la gran cantidad de seres que habitamos este planeta, sea muy raro que un cierto grupo de personas, una cierta cantidad, se les facilite hacer dinero. Hemos escuchado de gente que dice, yo me puedo donar toda mi fortuna y en un determinado lapso de tiempo vuelvo a ser millonario o multimillonario. Y esto simplemente es porque esas personas de alguna forma ya dieron con esa metodología que nos va a llevar a generar o atraer también desde nuestra vasija, nuestra acumulación de luz, podamos atraer al dinero. Imagínense, o pongamos este ejemplo, si el dinero es una vasija como tal, ¿qué es lo que va a buscar? Luz. Y si tú eres luz, por ende el dinero se te va a acercar. Pero aquí también entramos en una serie de procesos y trabajos en los cuales tenemos que trabajar mucho en nuestro interior, porque yo puedo ser consciente de esto que les estoy diciendo, pero aquí es donde entran, valga la redundancia, el trabajo interior en nuestra formación. Entra aquí ya en juego nuestro linaje, nuestra familia, cómo fuimos creados, en qué ambiente crecimos, y sobre todo cuando estamos queriendo manifestar abundancia, riqueza, aquí es donde entra muy fuertemente la manifestación en el sentido de la abundancia del dinero. En qué ambiente crecí yo, dentro de mi familia, dentro de mi linaje, con respecto al dinero. Cuánta gente de mi familia tiene dinero en abundancia, cuántos viven en pobreza, y ahí empezamos a trabajar. Y esto es muy muy importante. En el siguiente video les voy a informar de una plática que vamos a tener aquí en vivo por YouTube con una psicoterapeuta que tiene muchas especialidades en toda esta área clínica de la psicología, y me va a acompañar para tener una plática con ustedes aquí a través de YouTube, con la cual vamos a hablar sobre todo lo que es el linaje y cómo limpiar, cómo sanar, cómo curar tanto nuestro linaje masculino como el linaje femenino, y de qué forma nos puede afectar. Es muy importante que no dejemos nunca de lado en estos procesos que nosotros llamamos como el de despertar espiritual. Es muy importante que no olvidemos que hay ciertas herramientas como la psicología, y cuando lo hacemos con un buen terapeuta, con un buen psicoanalista, nos va a llevar precisamente a encontrar esas cosas que están muy arraigadas o muy escondidas en nosotros, y que muchas veces están incluso frente a nuestros propios ojos, pero como crecimos viendo eso, crecimos escuchando a mamá decir que el dinero no bastaba, que el dinero solamente lo podían tener la gente que se dedicaba a hacer cosas ilícitas, etcétera. Entonces ahí es lo importante que aprendamos a identificar todas esas programaciones conscientes e inconscientes que nos crearon nuestros padres y que nos llevaron al punto de forma automática bloquearnos al dinero y a muchas otras cosas, porque el dinero es un medio, es un elemento en este planeta, el cual a final de cuentas es un medio de intercambio para manifestar cosas, y es algo que también vamos a ir aprendiendo en este proceso. No siempre vamos a ocupar, permítame, no siempre se va a requerir cuando hagamos una manifestación, o lo que tratamos, o decretemos, por ejemplo, una casa. Otra de las cosas que son importantes, muchas veces nos dicen, decreta, por ejemplo, la cantidad que vale esa casa, y eso no es lo correcto. Lo correcto, al final de cuentas, es definir qué es lo que quiero: la casa, el lugar, las características, y no tanto decir es una casa que vale
no sé, $5,000, $10,000, 1,000,000. A final de cuentas, lo que se tiene que definir realmente no es el dinero o la cantidad de dinero que requiero, sino el verdadero fin. Yo requiero o tengo ganas de realizar un viaje, bueno, voy a empezar a definir de una forma muy concreta mi viaje, en qué fecha lo quiero hacer, el tiempo que quiero durar por allá, los lugares que quiero visitar, el tipo de hospedaje que quiero vivir dentro de esa experiencia. Entonces todo esto tiene que ver con energía, todo esto tiene que ver con frecuencia, con vibración, y esto es lo que vamos a estar hablando, de cómo ir manifestando, cómo conocer, cómo darnos cuenta, y también lo voy a acompañar en este proceso de estos videos con una herramienta que aprendí ya hace algunos años, un oráculo en el cual vemos la frecuencia de vibración, le llamamos nosotros calibrar, es decir, volver a un nivel de vibración alto en el cual es el nivel óptimo que deberíamos de estar, y mantenernos siempre en esa frecuencia de vibración. Esto requiere un trabajo interno, un trabajo constante y un despertar continuo. El hecho que digamos, es que yo ya desperté, bueno, más bien ya somos conscientes que tenemos que recorrer un sendero para llegar a ese nivel de iluminación que todos buscamos. Pero recuerden que siempre que cualquier ser que haya decidido encarnar en este planeta Tierra, a final de cuentas viene a dejar un legado pequeño, grande, histórico. Cada quien tiene su proceso, pero al final todos venimos a aportar para poder también recibir. Esto es una, como les decía, de las leyes naturales del universo. Siempre tiene que haber un flujo, ¿sí? Tenemos que dar, tenemos que recibir, y hay ocasiones que tenemos que aprender mucho a recibir más que a dar. ¿Por qué? Porque bueno, hay países, yo por ejemplo me encuentro en México, toda Latinoamérica, venimos de una cultura de que fuimos conquistados, entonces traemos más de 500 años en el linaje, en la región, en el país del que cada uno de nosotros vivimos, que nos está generando una cierta influencia. ¿Por qué? Bueno, porque ya es algo que se plasmó, y el hecho de que hayamos vivido o cualquier cultura haya vivido sometida por mucho tiempo, aparentemente no pasa nada, es simplemente algo histórico, pero cuando algo se repite de manera constante, se llega incluso a impregnar en el ADN. Entonces, si yo nazco o tomo materia en una cierta región de este planeta, de una forma indirecta, voy a también a tener ya en mi ADN, en mi genética, características que me van a ayudar a crecer, o características que yo decidí venir a trabajar, y ese puede ser parte de mi proceso. Es decir, ok, yo voy a nacer en un país muy pobre, sea cual sea el nombre de ese país, y de ahí voy a lograr un crecimiento espiritual, y de la mano pues voy a vivir de la forma que yo quiera, con las comodidades que yo quiera, porque recuerden también esto, nos están inculcando que el hecho de que tú tengas un proceso espiritual, un despertar de conciencia, un retorno al ser, va acompañado de la pobreza, y no es así. Tú no puedes ser abundante en tu ser, en tu espíritu, y ser carente en tu economía. Tú no puedes aparentemente manejar mucha luz, manejarte en planos altos de conciencia, y no tener el fin de mes para cubrir tus gastos básicos, o tus alimentos, la colegiatura de tus hijos, etcétera. Entonces, esto es muy importante que también lo tengamos consciente, porque nos han hecho creer que el ser espiritual, volviendo a lo mismo, venimos arrastrando más de 2000 años de religiones que nos han sometido, y esto es parte de este sometimiento. La abundancia, la riqueza es infinita, el universo está en expansión constante, su energía no se limita, y nosotros somos vasijas, y la fuente creadora es el ser que conocemos como Dios, el universo, es infinito. Entonces,
Entre mayor aprendamos a recibir energía, y en este caso, si lo queremos manifestar como abundancia o dinero, por darle un término, nunca se va a acabar, el dinero no se va a acabar. ¿Por qué? Porque no todos estamos en el mismo proceso y no todos vamos a poder llegar a ese punto. Podemos crecer en cantidad, podemos multiplicarnos en cuestión de ser seres que realicemos un despertar de conciencia, un nivel de conciencia mucho más elevado, y va a haber otros seres que vamos a, de una u otra forma, a nosotros, esa energía que nosotros vamos a estar irradiando, los va a ir contagiando, los va a atraer, y va a llegar un punto en el cual, después de un cierto proceso, podamos tener un nivel de conciencia más elevado. Ya hablaremos en el próximo video de algunas cosas que se nos han hecho creer que no son ciertas. Por ejemplo, que después del 21 de diciembre del 2012 brincamos de forma automática a una quinta dimensión. No es así, estamos en el limbo, estamos en un proceso intermedio y no hemos podido llegar. ¿Por qué? Porque no ha alcanzado la cantidad mínima de seres en la humanidad que vibren en una alta frecuencia para que esa cantidad como mínima, ya lo explicaré en un próximo video, irradie o contagie a los demás. Esto se conoce desde un punto científico, se le llama el índice de la masa crítica, y esto lo vemos en diferentes sucesos. Por poner un ejemplo rápido, si vamos a un evento deportivo, un estadio, y sucede un conato de incendio, la cantidad de gente que salga por cada una de las puertas de emergencia de ese estadio, por ejemplo, si la masa crítica de ese grupo, que es la raíz cuadrada del 1%, logra salir en calma, toda la gente que esté saliendo por la puerta 15, por darle un número, y esa masa crítica está saliendo en calma, está saliendo ordenada, toda la gente saldrá así. Si por la 18 están saliendo en caos, llegan al número de la masa crítica que están saliendo en caos, están aventándose, empujándose, logrando ese índice de masa crítica, ese 1%, esa raíz cuadrada del 1%, es el equivalente a esas personas que salen por la puerta 18, y todos los que se les sumen entrarán en caos. Es muy importante conocer todo esto, porque a final de cuentas la energía es esto. Es conocimiento, pero conocimiento aplicado. El conocimiento nada más por tenerlo, leer libros por leer, pero no aplicarlo y no conocer las leyes del universo, simplemente nos va a llevar a no poder trascender, a frustrarnos porque no podemos lograr